Bien, entonces retomando un poquito, estábamos viendo este tema acerca de la seguridad de la salvación. Estaba al revés, ¿sí? Bueno, ahí hemos visto algunas cosas, vamos a verlo rápido, ¿sí? Ahí, ¿cierto? Nos preguntábamos esto, tan importante para todos, ¿sí? Si bien no es exacto el dibujo, pero nos hacía pensar en esto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy confiado de que voy al cielo, a la presencia de Dios, y en ese momento soy descalificado, ¿sí? La verdad que es creo yo, una pregunta importante para hacerse, decir, bueno, ¿en qué lugar estoy? ¿Sí? Algunos hermanos, entonces, sinceros o no, no sé, dicen, bueno, la salvación, una vez que el Señor nos la ha otorgado, podemos llegar a perderla. Otros hermanos dicen, no, una vez que el Señor te hizo salvo, es para siempre. Y habíamos dicho una tercera pregunta, que tal vez, o que quizás ahora lo vayamos entendiendo, que en realidad quizás no sea eso si el Señor me da y me quita la salvación, o si yo nunca fui salvo de verdad, ¿sí? Pero más allá de cualquier cosa, es una buena pregunta esto de decir, ¿qué va a pasar el día que yo esté cara a cara con Dios? ¿Sí? ¿Seré aprobado o seré desaprobado? ¿Se abrirán las puertas del cielo o iré a condenación? Si bien no es exactamente así, pero es para que nosotros tengamos una idea, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos viendo un poco más es esto de tratar de saber qué dice la Escritura, si podemos tener, desde el momento que creímos en Cristo, la seguridad de la salvación, decir, bueno, pase lo que pase, yo no me voy a perder, o si la salvación está en juego y es algo que nosotros tenemos que mantener, ¿sí? Bien, yo tengo una lectura acá de un caso ejemplificado, ¿sí? Después repasamos un poquito más, yo se los leo, para que ustedes más o menos se den una idea de cuál es la postura de los hermanos que dicen que la salvación se puede perder. Y acá hay como un ejemplo, dice: el día que recibió a Cristo durante una campaña evangelística al aire libre, con un predicador que vino de otro pueblo, José Vicente cayó de rodillas, visiblemente quebrantado, y se comprometió a cambiar. Hoy es el comienzo de una nueva vida, dijo, mientras gruesas lágrimas surcaban su rostro. Las primeras semanas experimentó una transformación en sus actitudes. Para sorpresa de Amanda, su esposa, lo encontró cierta noche lavando los platos, pegado al fregadero y con la camisa untada de jabón. No renegaba, por el contrario, lucía concentrado en su quehacer. El problema fue cuando llegaron las fiestas patronales de San Jacinto de la Ventura. El pueblo estaba engalanado, por doquier se veían guirnaldas adornando las calles. En algunos establecimientos atronaban los equipos amplificadores de música y alrededor del parque municipal se apiñaban los puestos de los vendedores de artesanías. Un cortador de caña, compañero de jornadas, le ofreció un aguardiente que él se bebió con avidez. Luego vino otro y otro más. Quedó perdidamente borracho en menos de una hora, mientras que la vitrola hacía sonar música de Carlos Gardel, Vicente Fernández y Juan Gabriel. Nadie volvió a ver a José Vicente en el templo, tampoco con una Biblia bajo el brazo. Sin embargo, era habitual encontrarlo en cualquier cantina, prendido de una botella de licor. Murió en un accidente, dice, en el cañaduzal donde laboraba. La mujer estaba desconsolada, pese a los malos tratos que él le prodigaba, y bajo ese estado de desconcierto atinó a preguntarle al pastor: ¿dónde está mi esposo? ¿A la espera de ser juzgado por el Señor o en el infierno? Amanda, realmente no lo sé. Si no perseveró en la salvación, es probable que se haya perdido para siempre, le respondió el ministro con visible preocupación. ¿Sí? Ese es un caso
que los hermanos que afirman que la salvación se puede perder dan como un ejemplo, ¿sí? Y bueno, ese sería lo que ellos plantean. Si una persona, yo me acordaba de la parábola del sembrador, ¿no? Que dice que la semilla brotó y que vino el sol, bueno, ¿se acuerdan? Pero bueno, ese es el ejemplo que ellos dan. Una persona que manifestó aceptar a Cristo como Salvador, aparentemente, ¿sí? Que en un tiempo mostró algún fruto de transformación, de cambio del Señor, y que luego volvió a lo que era su vida pecaminosa, ¿sí? Entonces, ellos ahí dicen, bueno, esta persona perdió la salvación, ¿sí? Fue salvo ese tiempito que perseveró, pero después se volvió atrás. Entonces, bueno, ahí termina diciendo que en realidad ni siquiera sabe si lo que le preguntaba a la señora, si está esperando para ser juzgado o realmente ya está en el infierno, ¿sí? Bueno, eso es entonces el punto de vista de quien dice que la salvación está en juego, ¿sí? Vamos a poner ahí, lo dejamos por acá, si no me molesta, ¿sí? Bueno, entonces una buena pregunta y un buen punto para que nosotros pensemos en eso, ¿sí? Bien, habíamos visto qué es la salvación, esto no lo vamos a volver a ver, vamos a pasar rápido, ¿sí? Podemos parar ahí, dice, porque por gracia, podríamos decir, por un regalo de Dios, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Bueno, eso lo pasamos, eso también, ¿sí? Eso lo dejamos ahí para verlo, ¿sí? Hablábamos de lo que era la salvación y decíamos que así como aquel cordero tenía que morir, ¿sí? Un cordero inocente, por supuesto, un cordero no puede pecar, ¿sí? Un cordero inocente era traído por la persona que había ofendido a Dios y ese cordero daba su vida en lugar del pecador que tenía que dar su vida, ¿sí? Entonces, eso era un ejemplo que nos ilustraba de una manera gráfica, una manera fácil de entender lo que Cristo había hecho por nosotros. Así como ese cordero que no tenía, por supuesto, ningún pecado, había muerto por el pecador, y el pecador reconociendo que había cometido pecado, que había faltado, traía esa víctima para que pagara en lugar de él. De la misma manera Cristo fue para nosotros como ese cordero, ¿sí? Él dio su vida en nuestro lugar. Nosotros confesando nuestra falta, nuestro pecado, ¿sí? Recibimos la salvación a través de Cristo. Él se pone en nuestro lugar y nos da su lugar a nosotros, ¿sí? Bueno, ¿había algo más que decir ahí? No me acuerdo. Bien, pero eso se entiende, ¿cierto? Es fácil de entender, creo que para todos, ¿sí? Bien. Eso es para que nosotros vayamos viendo en qué está basada nuestra salvación. Si está basada en lo que nosotros aportamos, si está basada en la obra de Cristo, ¿sí? Y yo quería hablar algo también acerca, ya lo he dicho otras veces, pero acerca de lo que es el perdón, ¿sí? Nosotros, cuando nos ofenden o hacemos algo malo y nos perdonan, bueno, déjalo, ya está, ¿sí? Nos deben algo, no sé, bueno, no importa, déjalo. ¿Ah? Ese es el perdón que nosotros, los humanos, tenemos entre nosotros, ¿sí? Dios no es así. Dios exige el pago de la deuda, la reparación de esa deuda, ¿sí? Y entonces Dios nos perdona a nosotros, no es que dice, has pecado, me has ofendido, has hecho mal, pero déjalo, no importa, queda ahí, déjalo. Tuvo que alguien pagar esa deuda, ¿sí? Tuvo que haber una víctima que muriera. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. No fuimos nosotros, pero fue el Señor Jesucristo el que murió en nuestro lugar. De eso depende la salvación de un pecador, la salvación de cualquiera de nosotros, ¿sí? En eso está basado. Que nosotros nos preguntemos, una vez que Dios me perdonó, ¿sí? Una vez que Dios dice que echa al fondo del mar nuestros pecados, que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? ¿Ah? Que los echa al fondo del mar. Entonces, uno tendría que pensar en esto, es decir, bueno, si la salvación se pierde, dice, nunca más se acordará, ahora se acuerda,
¿Ah? Si la salvación se pierde, ¿sí? Entonces Dios va allá al fondo del mar a buscar ese paquetito de pecados que nosotros teníamos y que Él se hizo cargo, ¿sí? Bien. Bueno, eso lo pasamos. Bueno, y ahí había quedado eso. Yo la verdad que me olvidé el sábado de mandar las hojitas con los pasajes, ¿sí? Yo había dicho que las iba a traer, me acordé recién el domingo acá en la cena, pero ya era tarde para traerlos, ¿sí? Pero bueno, algunos pasajes entonces que daban a entender que la salvación se perdía y cómo están en la Biblia textual, ¿sí? En el original. Miren, ese por ejemplo dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Y en la Biblia textual dice, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que haya perseverado hasta el fin, este será salvo. Cambia un poco el sentido. Yo lo veía así, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, vamos a correr una carrera. Y hay 5 personas y no sabemos cuál es un atleta y cuál es uno que se ha metido ahí a la carrera, ¿no? Nosotros estamos de la línea de meta para allá mirando, ¿sí? Vienen corriendo los 5, vamos a suponer que yo me meta a la carrera, ¿no? ¿Sí? Los que son atletas, vamos a suponer que estuvieron en las Olimpiadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Llegan a la meta bien, sin cansarse, ¿cierto? Ahora, yo que no corro nunca, capaz que a mitad de camino tengo que pararme, ¿no? Capaz que a mitad de camino me agito y no sé. Entonces, uno que está mirando de aquel lado de la meta, ¿sí? Dice, bueno, ese llegó a la meta porque tenía las condiciones, porque era un atleta. No sé si se entiende con eso. Lo que está diciendo ahí el pasaje, y hay muchos pasajes que dicen así, es que la persona que es salva va a llegar a la meta, ¿sí? El que es salvo va a perseverar hasta el fin, porque tiene las herramientas para perseverar hasta el fin. No sé si se entiende, si me doy a entender, ¿sí? Entonces, uno que no es del Señor directamente, no va a poder perseverar. Va a llegar un tiempo que va a dejar todo, porque no tiene al Espíritu Santo en su vida, no tiene a Dios obrando en su vida. Entonces no va a poder proseguir, ¿sí? Los dos salieron del mismo, vamos a decir, de la misma posición, ¿sí? Pero uno tenía el Espíritu Santo que lo llevaba, y el otro no, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir ahí. Y hay varios pasajes que están en ese mismo sentido, ¿sí? Por ejemplo, el otro dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, y ahí lo mismo, ¿sí? El 13 dice, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Este es el que era salvo, ¿sí? Bueno, ahí el de la vid, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está hablando de servicio, está hablando de llevar fruto. En ningún momento está hablando de la salvación, ¿sí? Él dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. También es una cosa que ya vamos a ver un poquito más adelante, distinguir cuando la palabra está hablando de servicio y cuando está hablando de salvación, ¿sí? Quizá hay hermanos que no toman esta distinción en cuenta, ¿sí? Pero están las dos cosas, ¿sí? Llevar fruto, solamente puede llevar fruto una persona que es hija de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios, es la naturaleza, vamos a decir. Como hablábamos por ahí, ¿cierto? Yo pensaba, bueno, uno ve una planta de una higuera y dice, bueno, espera encontrar higos en la higuera, ¿no? Va ahí a la planta, como le pasó al Señor, la ve lejos así, va y dice, bueno, acá tienen que haber higos, ¿sí? El fruto lo puede dar esa planta y nada más, ¿sí? El creyente es el único que puede llevar fruto y el Señor lo va a perfeccionar, ¿sí? Lo va a limpiar, pero de ninguna manera ahí está hablando de salvación. A ver. Bueno, ahí estaría en la Biblia textual, sí, sería prácticamente lo mismo.
no tiene mucha diferencia, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, y a vosotros también os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aun así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De eso se ocupa Él, ¿sí? Presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, si a mí me encomendaran eso, que yo me presente por mis propios medios a santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios, ¿sí? Sería imposible eso, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro, ¿sí? Ahí también está hablando acerca de mantenernos, ¿sí? Porque la experiencia que nosotros tenemos como creyentes, ¿sí? Es que nosotros a veces estamos bien en las cosas del Señor y a veces decaemos, ¿sí? Pero en ningún momento está hablando de llegar a perder la salvación, ¿sí? Habla de la vida como cristiano y el servicio. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La Biblia textual, por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? ¿Sí? Pero también está hablando de lo mismo, ¿sí? No está en ningún momento diciendo que un creyente se puede perder. De hecho, no hay ningún pasaje, porque si fuera así la Escritura lo diría con toda claridad, ¿sí? No hay ningún pasaje donde diga directamente que una persona se va a ir al infierno una vez que ha recibido al Señor como Salvador, ¿sí? Y en cuanto al Espíritu Santo, si nosotros leemos, ¿sí? El Antiguo Testamento habla, por ejemplo, David habla, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos que venía el Espíritu Santo sobre una persona, hacía una obra y parecía retirarse o se retiraba, pero en el Nuevo Testamento no es así. La habitación del Espíritu Santo en nosotros es permanente. Dice que con eso hemos sido sellados para el día de la redención, ¿sí? Y bueno, ahí, una cosa aparte, sí, la llenura del Espíritu Santo de que habla la palabra, ¿sí? Nosotros no la tenemos que pedir, sino que la tenemos que provocar, podríamos decir así. Un hermano decía que cuando uno se limpia de pecado, se limpia de contaminación, se limpia de aquellas cosas que a Dios le desagradan, automáticamente se produce la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Es una cuestión física, podríamos decir. Hay lugar para una cosa o hay lugar para la otra, ¿sí? Bien. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, ahí lo saltamos, sí, porque más o menos dice lo mismo, ¿sí? Más el Hijo, el 6 leemos, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza, ¿sí? Bueno, ahí leo el comentario de Spurgeon, dice perseverancia. La perseverancia final es la prueba de la elección, es lo mismo que decíamos recién. El que Dios ha elegido se sostiene y se mantiene hasta el final, mientras que los profesores o los profesantes temporales hacen solo un espectáculo justo en la carne, pero por su fe se desvanece, ¿sí? Eso es lo mismo que decíamos recién, mantener firme, o sea, nosotros mantenernos firmes y perseverar depende de que el Espíritu Santo esté en nosotros, es decir, de que ya seamos salvos, ¿sí? Bien, vamos a seguir.
bueno, ese es lo mismo, ¿sí? Ese que habla ahí dice, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador, Jesús el Mesías, y enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. ¿Sí? Ya les digo otra vez, ahí no está hablando de alguien que era salvo, sino de alguien que tuvo conocimiento solamente. ¿Sí? Se acercó a las cosas del Señor, como hemos visto nosotros un montón de veces, los que llevamos algunos años en la iglesia. ¿Sí? Mucha gente a veces se ha acercado a la iglesia, sí, ha manifestado recibir al Señor, sí, o ha manifestado un interés por las cosas del Señor, pero en realidad nunca ha llegado a recibir al Señor como Salvador, ¿sí? Es un interés temporal que después se apaga, ¿sí? Bien. Bueno, eso es lo mismo, ¿sí? Ahí entonces lo que dice es que mejor hubiera sido ni siquiera tener conocimiento, porque en base al conocimiento que uno tenga de las cosas de Dios es lo que Dios le va a pedir cuentas. Y entonces por ahí de un punto de vista sería mejor ni siquiera haber tenido conocimiento, para poder decir en la presencia de Dios, bueno, yo no escuché, no supe, ¿ah? Pero una vez que uno sabe tiene que tomar una decisión, ¿sí? Bien. Bien, así, bueno, ese otro también, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Sí? Tampoco está refiriéndose al tema de la salvación, sino al permanecer uno como creyente correctamente en las cosas del Señor. ¿Sí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí? Uno por ahí podría entender eso. ¿Sí? Lo que salta a primera vista es decir, bueno, que Dios en algún momento va a borrar el nombre de alguien que ya está escrito en el libro de Dios. ¿Sí? Pero no está diciendo eso, está diciendo que de ninguna manera Él va a hacer eso, ¿sí? No es lógico pensar en algo así, ¿sí? Sino que directamente las personas están allí, ¿cierto? También está esta cuestión que hablamos de presciencia, de predestinación, ¿sí? Porque por más que no lo entendamos y por más que sea un tema de mucha discusión, Dios sabe de antemano todas las cosas, ¿sí? Esa es la presciencia, ¿sí? Que Dios, el conocimiento anticipado de Dios. Y una de las cosas que Dios sabe es que nosotros no somos capaces, ¿no? Pero más allá de eso, Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, lo sabe desde siempre, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Yo no lo sé, es un misterio, y yo a la conclusión que llegué después de mucho buscar eso es que Dios es justo, punto. ¿Sí? Yo no sé cómo funciona la predestinación, ¿sí? No sé. Y creo que no lo voy a saber nunca. Pero yo lo que entendí es esto: Dios es justo. Haga lo que haga, Dios va a actuar con justicia, ¿sí? Entonces, lo que sí es lógico es que Dios tiene que saber de antemano todas las cosas, ¿sí? No es que Dios no sepa quién va a ser salvo y quién no, ¿sí? Eso, por supuesto, ¿sí? Entonces, los que son salvos están inscriptos ahí, ¿sí? Los que no son salvos, no. ¿Sí? Pero eso es de antemano, ¿sí? Pero dice que de ninguna manera Dios haría algo así, de borrar del libro de la vida, ¿sí? Bien. Bien, eso también está en lo mismo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dice, tenle por gentil y publicano, está hablando de que uno considere que esa persona tampoco, ¿no? No cede o no escucha a la iglesia porque realmente hay algo en él que le impide escucharlo, ¿sí? Bien. Dice también, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, ahí está hablando entonces también de servicio. Pero vamos a pasar un poquito más, no sé, ya estamos casi, ¿eh? Bueno, quería ver estos, pero
creo que van a quedar para después, eso los vamos a pasar, ¿sí? Ya después, tal vez la próxima los vemos, ¿sí? Ahí hay un cuadrito, ¿sí?, de las 7 dispensaciones. Yo esto lo quería hacer rápido así, pero es para que nosotros veamos esto, ¿sí? Nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos que entender es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Y esa imposibilidad que tiene de relacionarse con Dios. Esto está así para que nosotros veamos, ¿sí? Las 7 dispensaciones son 7 formas en las que Dios trató o ha tratado o va a tratar con el ser humano, ¿sí? Yo lo que quiero resaltar acá es esto, que Dios probó, por decirlo de alguna manera, de todas las maneras posibles y el ser humano falló, ¿sí? Lo puso en un estado de inocencia, ¿sí? El ser humano falló. En un estado de conciencia, ¿sí? Donde su conciencia le dictaba el bien y el mal, falló. El gobierno humano también, la promesa, la ley, ¿sí? La ley, eso nosotros también tenemos que entenderlo, es para que nosotros sepamos que no podemos. Prácticamente se resume en eso. Está la ley, y la ley dice que está escrita en nuestros corazones, y nos dice lo que Dios quiere de cada uno, ¿sí? Y nos damos cuenta que no podemos, ¿sí? Ustedes recordarán ahí el pasaje del apóstol Pablo cuando habla en Romanos 5, 6, 7, después ustedes si quieren lo ven, que el mismo apóstol Pablo habla de esa lucha que hay en él, donde dice, yo quiero hacer el bien y no puedo, y ese mal que yo quiero evitar, voy y lo hago. Y está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, y el apóstol dice también que la ley estaba puesta para eso. Dice, yo no conocería, creo que dice que lo que es la codicia, si la ley dijera no codiciarás. Pero yo, dice, el pecado ahí tomando ocasión por ahí, ¿sí? Es decir, que uno puso la atención en lo que era la codicia, por ejemplo, y eso fue ocasión para que uno pecara en eso, ¿sí? Supiera lo que es, vamos a decirlo así, y se presentara una ocasión para eso, ¿sí? Pero bueno, la ley entonces para demostrar que el ser humano no puede obedecer a Dios, ¿sí? Entonces Dios trató todas las maneras con el ser humano y el ser humano no puede obedecerle a Dios, ¿sí? Incluso está la gracia, ¿sí? Que es el regalo de Dios, decir, bueno, no pudiste con inocencia, no pudiste con conciencia, con promesa, tomá, te lo regalo, ¿sí? Te regalo la salvación. Y aún así hay muchos seres humanos que fallan, ¿sí? Que no van a ser salvos, que rechazan el regalo de Dios porque quieren quizás ganárselo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender eso, que el ser humano no puede, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Vamos a terminar ahora, ya había preparado, ya después volvemos ahí, algo para el final, lo vemos después, pero yo quería ver esto, ¿sí? Miren, ahí lo vamos a hacer cortito, ¿sí? Mirán que tiene que ver eso, ¿sí? Pero bueno, ese es un auto, ahí yo saqué eso de internet, dice que es el auto más caro del mundo, ese vale 11 millones de dólares, ¿sí? Más los impuestos y demás. Dice que bueno, tiene algunas cosas ahí, que lo había hecho una persona, personalizado para él, ¿sí? Pero yo quiero que veamos este ejemplo, ¿no? Si viene alguien y me dice, creo que ese, por ahí dice que parece que era de Cristiano Ronaldo, ¿no? Viene y me da la llave, o no sé si eso tiene llave o cómo funciona, pero me da así y dice, mira, acá lo tenés, ¿sí? ¿Sabes qué le diría yo? No lo quiero. Comprame un Fiat Uno, ¿sí? No sé, cualquier cosa, pero no eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo para comprarlo, no tengo 11 millones de dólares, pero tampoco tengo para mantenerlo, ¿sí? Entonces, si me lo dejan, dentro de un año, ¿sí? Va a estar destruido, ¿sí? No sé, ¿qué es eso? Capaz que las cubiertas de eso valen, no sé, $500.000, no sé lo que vale, ¿ah? Imagínense, entonces yo no podría comprarlo y tampoco podría mantenerlo. Si no soy capaz de comprarlo, tampoco soy capaz de mantenerlo, ¿sí? Y esto es lo mismo con la salvación, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, una persona es salva por la fe en Cristo, porque no puede comprar la salvación, no tiene forma de comprarla y tampoco tiene forma de mantenerla, ¿sí? El mismo valor, el mismo esfuerzo, lo mismo que habría que poner para comprar la salvación, para ganarse la salvación, que serían buenas obras, sería lo mismo que habría que poner para mantenerse o para mantener la salvación. Y no se puede. Y aparte nosotros estaríamos, ¿sí? Poniendo la fe ¿en qué?
en las obras que nosotros podemos hacer y ya la estaríamos sacando de Jesucristo. ¿Sí? Sí, el Señor murió en la cruz, dio su sangre, perdonó mis pecados, pero yo ahora tengo que hacer esto y lo otro para poder mantener esa salvación. Entonces al final recaería sobre mí. Decía, no por obras para que nadie se gloríe. En aquel día la gloria va a ser de Dios, el honor va a ser de Dios. Nosotros no vamos a aportar nada y vamos a estar bien así. Vamos a llegar a la presencia del Señor y va a estar bien, porque nosotros vamos a querer darle toda la gloria a Él. ¿Sí? Por eso son las coronas y los premios, ¿sí? No son para andar por ahí por el cielo mostrándose, sino para poner a los pies del Señor. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, lo más que vamos a querer es tener algo para poner en su presencia. ¿Sí? Pero bueno, entonces eso es un tonto ejemplo tal vez, pero quizás nos ayude a entender. Yo no puedo ganar la salvación, tampoco puedo mantenerla. Y ese tratar de mantenerla ya sacaría la mirada de Cristo y la pondría en mi propio esfuerzo. ¿Sí? Bien, han quedado algunas cositas ahí, ya después las vamos a volver a ver. Se ha pasado un poco el tiempo, ¿sí?